Hola, muy buenas tardes, alumnos. Bienvenidos a una nueva clase de la semana 8. Ya, también aperturando una nueva unidad dentro del sílabo, la unidad 4, perdón, la unidad 3. Estamos en la unidad 3 dentro del sílabo, que vamos a estudiar los campos y las fuerzas magnéticas. ¿Ya? El magnetismo, al igual, ¿no?, que la electricidad, son fenómenos físicos. Dentro del magnetismo, bueno, ¿cómo es que se observa el magnetismo? ¿Cómo se hace evidente? Bueno, por las fuerzas que van a ejercer, fuerzas de atracción y repulsión que van a ejercer unos materiales sobre otros. Hay algunos materiales que son conocidos por sus propiedades magnéticas. Por ejemplo, el hierro. ¿No? El hierro es uno de los materiales más conocidos por sus propiedades magnéticas y que, bueno, también a través de aleaciones, ¿no? Y que podemos decir, ¿no?, que se tratan de los imanes. Entonces, todos en algún momento hemos visto un imán, ¿no?, en aparatos eléctricos, en algún parlante, ¿no? Hemos usado de repente, o no usado, pero hemos, digamos, experimentado, ¿no?, colocando dos imanes y hemos visto el efecto que se ejerce en esos imanes, ¿no?, atracción o repulsión. ¿Ya? Entonces, van a haber materiales que van a estar influenciados en mayor o menor medida por la presencia de un campo magnético. Y justamente ahí deriva del nombre del magnetismo, ¿no? Por presencia de un campo magnético se van a dar lugar las fuerzas magnéticas, atracción y repulsión, ¿no? Tal cual lo estudiamos en el caso del campo eléctrico. Pero hay ciertas diferencias eh, para, para poder distinguir, ¿no?, entre un campo eléctrico y un campo magnético, ¿no? Como por ejemplo el origen, ¿no? El origen del campo magnético no va a ser el mismo origen del campo eléctrico, ¿no? Entonces ahí tenemos que distinguir por el origen. ¿Qué más? ¿Cómo así es posible que algunos materiales atraigan a otros materiales? ¿Cómo se puede, cómo podemos explicar eso desde el punto de vista de la física o de la química sería en todo caso? Porque el comportamiento de un material, el comportamiento magnético de un material depende de cómo es su estructura, de cómo está constituido su configuración electrónica. Entonces, por eso es que algunos materiales tienen esas propiedades magnéticas en mayor medida que otros. Y ahí viene la clasificación de materiales, ya magnéticos, paramagnéticos, ferromagnéticos. ¿Ya? Esta teoría electromagnetismo, es la unión de ambos, ¿no? Electricidad y magnetismo. Pero nosotros estamos estudiándolo por separado, ¿no? Todavía no estamos llegando a la semana donde vamos a estudiar las ondas electromagnéticas. ¿Ya? Pero el magnetismo también es una componente de una onda electromagnética. ¿Ya? Es una componente, porque una onda se compone de dos campos, eléctrico y magnético. ¿Ya? En su momento vamos a volver a hablar de magnetismo cuando hablemos de las ondas electromagnéticas. ¿Cuál ha sido el origen? ¿Cómo así se determinó, ¿no?, que había ciertos materiales que poseen esas propiedades? Bueno, a través de la observación, ¿no?, por parte de algunos, podemos decir, de algunos personajes en la antigua Grecia, ¿no? Notaron que pues había ciertos materiales que presentaban ciertas características de atraer pues partículas de hierro, trocitos de hierro. ¿Ya? Entonces, estos fueron las primeras luces para comprender lo que es ahora ya una teoría más desarrollada, como lo que es el magnetismo, ¿no? Y todas las aplicaciones que traen, ¿no? ¿Qué aplicaciones podríamos encontrar del magnetismo? A ver, alumnos, que ustedes han estado investigando los temas de proyectos, ¿qué aplicaciones encontrábamos en el magnetismo? ¿Qué aplicaciones ustedes encontraban del magnetismo? A ver, coméntenlo, a ver, por el chat, los grupos que han investigado. Y si les ha llamado la atención el tema del magnetismo, ¿qué aplicaciones en la industria podemos hallar, ¿no? No puede ser que ningún grupo haya investigado, porque en alguno de los proyectos he leído proyectos que estén relacionados con el magnetismo. Entonces, ¿qué aplicaciones?
La más conocida, ¿no? La aplicación más conocida es la levitación, ¿no? ¿Cómo funcionan los trenes maglev? Su principio de funcionamiento, ¿no? ¿Cuál es su principio de funcionamiento? Bueno, lo explica el magnetismo. En medicina también, la resonancia magnética. Resonancia La magnética, ¿no? energía En también se... electrónica también hay muchas aplicaciones, componentes electrónicos. ¿En dónde más hay magnetismo? En la industria de alimentos, para poder separar, partículas o impurezas, ¿no? También es utilizado. ¿Ya? Entonces, las aplicaciones son diversas. ¿Ya? Y voy a enviarles una tarea para que ustedes puedan investigar eso y leer. Para cada grupo va a tener la tarea de investigar en cada sector de industria, ¿no? No van a investigar de todo, porque para eso he seleccionado algunos puntos, algunos sectores, y van a investigar, ¿no? Cómo se ha aplicado el magnetismo y qué ejemplos, ¿no? En ese sector de usos del magnetismo, pues podemos encontrar. Pero eso lo van a ver al final de la sesión, cuando se apertura recién la actividad. Y ahí es una actividad por grupos. A ver, vamos entonces a describir en esta sesión qué es el campo magnético y vamos a describir qué son las fuerzas magnéticas. Claro, sí, las ondas electromagnéticas están constituidas de campos magnéticos, ¿no? Ahí lo vamos a ver por tipos de radiación también, ¿no? Porque eh, lo que se estudia en la semana 14, me parece, es la constitución de una onda y la ecuación de una onda, ¿no? Y ahí vamos a volver a tocar el tema de los campos magnéticos. Es una interacción de ambas, no están aislados, eléctrico y magnético. Al finalizar esta sesión, el alumno debe definir, ¿no? Debe diferenciar los conceptos de un campo magnético respecto de un eléctrico, porque muchos se confunden, ¿no? Cuando plantean sus conclusiones, hablan de campo magnético, cuando en realidad estaban haciendo un experimento con campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, por favor, vamos a, ya finalizada la sesión, vamos a tener en claro qué es un campo magnético. Y todo lo que vamos a hablar aquí se refiere a campo magnético, fuerza magnética. No vamos a confundir con fuerzas eléctricas. Ya, el estudio de las fuerzas eléctricas fue un tema que ya se hizo y ahí hablamos de la ley de Coulomb, ¿no? Acá no hay nada de ley de Coulomb, o sea, todo son conceptos separados, que luego sí se van a unificar, pero cuando hablemos de las ondas electromagnéticas, ¿no? Pero todavía no llegamos a eso. El logro es que el alumno entienda, defina el concepto de campo, resuelva problemas que involucren calcular campo magnético y fuerzas magnéticas, sobre cargas en movimiento y conductores de corriente eléctrica. Ya, entonces, si hay una carga moviéndose dentro de una región donde hay campo, ¿cuál será el efecto del campo sobre esa carga? ¿No? De la misma forma, si hay un alambre que transporta corriente, estamos hablando de cargas en movimiento, conjunto de cargas en movimiento es un flujo de electrones, ¿no? O un flujo de portadores de carga desplazándose por un material conductor. Entonces ahí hablamos de corriente eléctrica. Entonces, ¿qué sucede con la corriente eléctrica en presencia de un campo magnético? Presentaremos las ecuaciones y los cálculos de los ejercicios y ejemplos. Aquí está un poco de la introducción del campo magnético. Por ejemplo, el imán, ¿no? Nos está mostrando dos polos. ¿Cuál es la fuente de campo magnético? Por ejemplo, ¿no? Un imán. Si me preguntaran, eh, ¿cuáles son un ejemplo? Menciona un ejemplo de fuente de campo magnético, pues los imanes permanentes son una fuente. Otro ejemplo, la Tierra. La Tierra también se comporta como un imán. Entonces, el campo magnético es un escudo para proteger a la Tierra de las partículas emanadas, ¿no? Del Sol. También vamos a observar fenómenos en los polos geográficos, como las auroras boreales. Esto, ¿por qué se observa? ¿Por qué se observa este fenómeno? Es un fenómeno atmosférico, ¿no? Se observa porque ahí se está produciendo en los polos justamente esas interacciones entre las cargas, partículas emitidas del Sol y el escudo que es el campo magnético bloquea. ¿Ya? Otra pregunta conceptual. ¿El polo geográfico coincide con el polo magnético?
La respuesta es un rotundo no, no coinciden. Entonces no vamos a confundir el polo geográfico con los polos magnéticos, ¿ya? Los polos de un imán, ¿no? Como es el polo sur y el polo norte, nunca se pueden separar. ¿Ya? No, no se pueden aislar, no se puede tratar de dividir, ¿no? Y separar para decir que cada polo crea su propio campo magnético. Entonces, eso es incorrecto. Vamos a entender que un campo magnético se produce porque hay fuentes magnéticas, como por ejemplo un imán, y un imán está compuesto de dos polos, norte y sur. Entonces, todo el imán es el polo norte y el polo sur. No es posible separar. Y se han hecho experimentos para tratar de aislarlo, pues han sido experimentos que no llegaron a resultados concretos, porque el imán siempre va a seguir la dirección de norte a sur. Son líneas cerradas. De norte a sur es su dirección, por ese motivo que, como son líneas cerradas, su origen y su final tienen que estar con los polos. Inclusive no hay ni un origen ni un final, ¿eh? Estos son siempre cerradas, son círculos, podríamos decir, bueno, ni tantos círculos, pero son solamente líneas cerradas. A veces le dicen a los estudiantes, polo positivo y polo negativo, ¿no? Y lo cual no es correcto. Aquí solamente es polo norte o polo sur, ¿ya? Nada de que polo positivo, negativo. Eso aplicable a cargas, porque ahí las cargas sí están definidas como positivas y negativas. Ya acá solamente vamos a decir que hay un imán, ese imán generará campo magnético y sus líneas de campo salen del norte e ingresan hacia el polo sur. Aquí está, en esta lámina un poco de historia, ¿no? Sobre cómo pues, fueron descubriendo, ¿no? La presencia de magnetismo, ¿no? En ciertos materiales, ¿no? El primer filósofo Tales de Mileto fue quien observó que las pequeñas partículas de hierro se atraían a un mineral de color negro llamado magnetita. Estas investigaciones fueron obviamente, ¿no? Desarrollándose con aportes de otros científicos, pero a lo largo de los años, ¿no? Ninguna teoría es inmediata, ¿no? Todo lleva largos años para poder establecer una ley. ¿Qué científicos apoyaron al conocimiento del magnetismo? Oersted con su experimento de la corriente, o sea, él observó que la corriente también era una fuente de campo magnético, ¿no? Una contribución muy importante, o sea, vamos a ver que no solamente los materiales por su configuración electrónica pueden presentar propiedades de magnetismo, ¿no? Sino que también las corrientes pueden ser la vez de fuentes magnéticas. Y eso también lo vamos a estudiar en esta semana. Ya, otro científico que también aportó lo que ustedes están trabajando en algunos de los proyectos, Michael Faraday, ¿no? Con sus experimentos de la inducción electromagnética, también tuvo mucha contribución al campo, pues, ¿no? De la teoría, bueno, la teoría electromagnética, ¿no? Y ya Maxwell unifica todos los conocimientos hasta el momento, ¿no? Tanto de la electricidad y el magnetismo en la teoría del electromagnetismo, que por cierto es una fuerza, ¿no? Más de la naturaleza, ¿no? Fuerza nuclear, existe también la fuerza electromagnética, ¿no? Para dar ahí un poco de contexto, está presente lo que me decían por ahí, las ondas electromagnéticas. Ay, pero todavía no estamos hablando en la unificación, ¿no? La unificación es cuando conjuntamos toda la teoría de electricidad y toda la teoría de magnetismo, y ahí pues ya se llega justamente a una gran contribución con el conocimiento y el desarrollo y comprensión de lo que es una onda electromagnética. Ya por ahora estamos yendo por partes, porque este curso se estudia así, por unidades, ¿ya? Y cada unidad tiene un objetivo específico. Tesla, eso es para la contribución de Nikola, si te refieres a Nikola Tesla, fue por su contribución a lo de la corriente, ¿no? La corriente eléctrica. Y si me dices Tesla por la unidad de campo, sí, es correcto, ¿no? La unidad de campo magnético son los Tesla, pero antiguamente, bueno, no antiguamente, sino que hay un sistema internacional que trabaja con unidades en Gauss,
¿ya? Y Gauss también es un científico que aportó mucho al magnetismo, ¿no? En su ley de Gauss, así como también en la ley de Gauss aplicada a los campos eléctricos. Entonces, lo que menciona su compañero es respecto a la unidad, entiendo. Ahorita vamos a pasar a explicar esto. ¿Ya? ¿Cómo se comportan los imanes? A ver, perdón, ¿cómo se comportan los imanes? ¿No? Ustedes si han manipulado imanes, pues seguramente han notado que algunos de ellos eh, tienden a juntarse y cuando se atraen es muy intensa esa atracción, ¿no? O sea, quedan pegados. Pero también sucede que pueden repelerse, ¿no? Entonces, cuando tú observas que no puedes juntarlos, es porque ahí se está ejerciendo una fuerza de repulsión entre los imanes, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que se están colocando polos opuestos, ¿no? Cuando se colocan polos opuestos, hay atracción. Y cuando se colocan polos iguales, norte-norte y sur-sur, hay repulsión. ¿Ya? Entonces, ese es un efecto de la fuerza magnética presente entre imanes. Ahora, el grado de magnitud de la fuerza no se podría determinar. Tendríamos que tener un sensor para identificar cuánto es el campo magnético presente, pero para medir la fuerza magnética no se podría. Pero sí se entiende que hay una interacción, ¿no? entre ambos imanes, porque cada uno tiene su propio campo magnético. Ya, estos son imanes y ahí estamos observando la fuerza de atracción y repulsión. Las líneas de campo también es de conocimiento, alumnos, para ustedes, cómo saber, ¿no? Las líneas, cómo están dirigidas, ¿no? Las líneas son, digamos, la orientación del campo magnético, pero solamente se pueden observar a través de un experimento, ¿no? O sea, ver los imanes y el campo magnético no podrías. Tendrías que esparcir hierro, limaduras de hierro o algunas partículas con propiedades magnéticas, esparcirlo alrededor del imán para que observes la orientación de sus líneas de campo, ¿no? Y justamente con eso se ha determinado que las líneas son cerradas, ¿eh? Son cerradas, ¿no? Acá se ve apenas, ¿no? La dirección que adoptan las limaduras, ¿no? Su orientación. Tienen esta forma. Y obviamente se ve que hay más concentración en los polos del imán, porque ahí es más intenso el campo. ¿Ya? Acá tenemos, en cambio, dos imanes con los polos norte y norte. Entonces, como la línea del norte son salientes, pues así son. Y se vería así como si estuviesen, como a veces algunos alumnos dicen, ¿no? Se repelen, dicen, ¿no? Porque en realidad los polos se repelen, pues, ¿no? Y por eso que las líneas van dibujadas así. Ya, entonces, las líneas son salientes del polo norte e ingresan al polo sur. Son cerradas. Ya, ahora vamos a hablar de la fuerza magnética. Esta fuerza magnética surge porque en una región donde hay un campo magnético ya creado, que puede ser, la fuente pudo haber sido un imán, entonces en esa región hay un espacio, ¿no? Donde hay un campo magnético, y si en esa región existe una carga moviéndose, la carga se está moviéndose, entonces la carga puede experimentar una fuerza que va a hacer, ¿qué hará? Va a hacer que se desvíe de su trayectoria inicial. Claro, la carga ingresa al campo con una velocidad determinada y con una dirección determinada, y después, como está sometida al campo magnético, el campo magnético lo que hace es ejercer fuerza sobre ella. ¿Cómo voy a calcular matemáticamente la fuerza? Bueno, utilizamos acá el producto cruz, el producto vectorial. La carga multiplicada por la velocidad, producto cruz por el campo. Recuerda que la velocidad es un vector y el campo es un vector. Y cuando multiplicas vectorialmente dos vectores, obtienes otro vector. Y ese vector tiene la característica de que es perpendicular al plano que forma la velocidad con el campo, ¿no? Entonces acá lo que estamos viendo en la imagen es un plano formado por los vectores velocidad y campo, ¿no? Ellos están sobre un plano.
Y el producto cruz sería un vector perpendicular al plano, o sea, hacia arriba, ¿no? Esa es la propiedad del producto cruz. Producto vectorial. Pero también podemos saber cuánto es el valor de la fuerza, o sea, su módulo, su magnitud. ¿Qué se requiere hacer? Bueno, del producto vectorial se puede obtener el módulo. ¿Qué hacemos? Tomamos el valor absoluto de la carga, tomamos el módulo de la velocidad, lo cual sería la rapidez, tomamos el módulo del campo, o la magnitud del campo, y acá le multiplicamos por el seno de un ángulo phi. Este ángulo phi, ¿dónde va a aparecer? Es el ángulo que se obtiene de la velocidad y el campo, ¿no? O sea, el ángulo que forma la velocidad con el campo magnético, ese ángulo phi es el que va en esta forma, ¿no? Y así calcularás la fuerza magnética en valor, ¿no? En valor. Y acá en vector. ¿Qué unidades utiliza el sistema internacional para campo magnético? Tesla, T mayúscula. Ya, entonces en el sistema internacional. Pero había un sistema también, el sistema inglés, que ya no es utilizado, pero sin embargo, aún algunos libros antiguos, ¿no? Porque los libros antiguos todavía quedan ahí, ¿no? Como material de estudio. Bueno, identifican que la unidad para el campo magnético es el Gauss. Y acá hay una equivalencia de transformar, ¿no? Un Gauss, 10 a la menos 4 teslas. Ya, este es el equivalente. ¿Cuánto es el valor del campo magnético terrestre? Aproximadamente el campo magnético terrestre es 0,6 Gauss, lo que equivale a 6 por 10 a la menos 5 Tesla. Tenemos un problema cuando necesitemos el campo de la Tierra, será 6 por 10 a la menos 5 Tesla. Es el valor del campo magnético. Vamos a seguir entonces. Ahora hay que analizar, ¿no? O sea, todo movimiento va a producir, de la carga va a producir una fuerza magnética, y la respuesta es no, porque si la carga se mueve horizontalmente al campo, ¿no? O sea, paralelamente podríamos decir también, entonces ahí no experimentará fuerza. ¿Cuándo no experimenta fuerza magnética? Cuando la carga, la partícula cargada, se está moviendo en dirección paralela al campo. Puede ser en el mismo sentido o en sentido contrario, ¿ya? Entonces, todos estos aspectos que estoy hablando, los conceptuales, ustedes tienen que tomar nota o revisarlos y estudiarlos por alumnos. Hay un taller que va a ser evaluado el viernes, que comprende los temas de estas 2 últimas semanas, ¿no? O sea, el tema de la corriente, la resistencia, la potencia, ¿ya? Y comprende el tema de magnetismo, fuerza magnética. Entonces, lo que estábamos viendo en estas 2 semanas, ustedes van a tener una evaluación entre preguntas de concepto y preguntas de resolución, ¿no? Pero son preguntas de resolución directa, en donde solamente se usa una fórmula, reemplazo datos y obtengo. Esa es una prueba que va a ser el taller calificado 4. Y lo tomo de esa manera porque he visto que los estudiantes no describen muy bien sus proyectos cuando se les pregunta fundamento teórico. Entonces tienen que repasar y estudiar. No solamente es importante resolver un problema, sino que también es importante, como curso de física, que el alumno sepa, ¿no?, qué es una corriente, qué es una potencia, entienda, por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Cuál es la dirección de las líneas de campo magnético, ¿no? ¿Qué es, digamos, la definición de fuerza magnética, ¿no? Entonces, todos son conceptos que se les van a evaluar a ustedes individuales, ya es individual. Y todos los alumnos van a rendir ese día, el viernes, que nos toca clase, en la última sesión, ese taller que va a consistir en 10 preguntas. ¿Ya? Y bueno, son para marcar, no hay que subir ningún archivo, pero por favor atento a esta clase, que los contenidos de esta clase vienen también, así como los contenidos de corriente que estudiamos en la semana pasada. Ya, bien, 17 puntos, vale, ¿eh? Me preguntan por la calificación, es 17 puntos. A ver, sigamos entonces. Habíamos dicho que si la carga se mueve en dirección del campo,
o paralelo o opuesta al campo, pero a lo largo de la misma línea, ¿no? O sea, estamos hablando de un mismo sentido o un sentido contrario. Entonces ahí la fuerza es cero. No hay fuerza, es nula. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, no siempre ejerce fuerza entonces el campo, no, pues si estás en esta situación, ahí el campo no ejerce fuerza. ¿Por qué? Porque el ángulo que forma la velocidad con el campo es cero, ¿no? Y el seno de cero es cero, por lo tanto la fuerza es cero. ¿Ya? Esa es la justificación. ¿Cuándo será máxima la fuerza? La fuerza es máxima cuando el ángulo es 90, ¿no? Acá si maximizamos la función f de fuerza, seno de 90 es 1, o sea, toma su máximo valor cuando el ángulo es 90 grados. El ángulo que forma la velocidad con el campo es el ángulo. Bien, acá utilizan la regla de la mano derecha, que puede ser de utilidad en algunos casos, pero solamente casos en los que se puede aplicar fácilmente, ¿no? Pero hay otros casos en los cuales no es suficiente, ¿no? Utilizar la regla de la mano derecha. Y para esos casos vamos a utilizar el producto cruz, el producto vectorial, ¿no? Y con esto ya tenemos más seguridad para decir la dirección de una fuerza. Entonces, cuando avance los problemas les voy a explicar en qué consiste el producto cruz, aunque seguramente muchos ya lo conocen. Ya, ahora pasamos a ver esto. La fuerza magnética sobre una carga en movimiento, pero ahora cuando el campo es un campo uniforme y ya está establecido en una región del espacio para un solo valor de campo, ¿no? Un campo constante, uniforme. Vamos a ver que puede estar representado así por puntos, que son, digamos, los signos de un campo, un campo saliente. ¿Ya? Cuando vemos puntos, estamos observando acá una flechita que va a salir, ¿no? Por ejemplo, si la pantalla es el eje XY, una flecha dirigida hacia nosotros indicará el eje Z, ¿no? Y como la flecha sale, se utiliza el punto. ¿Ya? La flecha sale, el punto. Entonces, esa flecha que sale, ¿qué es? Es el eje Z. Aquí voy a escribir. Puedo dibujar así también y decir que este punto es el eje Z. ¿Y qué dirección tiene? K. Ya. Ahora, si vemos un aspa, en un dibujo hay un aspa, y el plano es el XY, entonces significa que una flechita está entrando, ¿no? ¿Por qué entrando? Porque estamos viendo que la marca que deja es un aspa, entonces la flecha ingresa al plano. Cuando la flecha ingresa a un plano, deja una marca, que es un aspa. Estamos hablando del eje Z negativo. El eje Z negativo ingresa al plano y la dirección es menos K. ¿Ya? Entonces, estos son los símbolos para representar también direcciones. Un punto Z positivo y un aspa, un eje Z. Ahora vamos a continuar aquí. Entonces ya sabemos reconocer, ¿no? Estas aspas representan un campo entrante. ¿Ya? Un campo entrante. ¿Qué ángulo forma el campo con la rapidez? ¿Qué ángulo forma en todo momento el campo con la De rapidez? 90. Si observamos bien la figura, tenemos perspectiva, porque acá tú tienes que imaginarte que estás en el espacio, ¿no? En 3 dimensiones. Entonces aquí, si esta es una flechita que está entrando al plano, ¿no? Entonces formará 90 grados con la rapidez. Acá, ¿no? Está entrando al plano la flecha, la rapidez va hacia arriba, forma 90. Acá la flecha está hacia la derecha, la flechita está entrando al plano, entonces forma 90. Entonces la velocidad forma 90 con el campo. ¿A qué es igual la fuerza magnética? Carga, rapidez, campo, seno de phi. Acuérdense de phi. Phi es el ángulo entre la velocidad y el campo, del vector velocidad y el campo. Y en todo momento es 90. Esta será la fuerza magnética. Acá le vamos a poner el valor absoluto de la carga. Y el seno de 90 es 1. Por acá yo tengo la fuerza magnética, que es carga, campo, rapidez.
Pero además estamos observando que esta es una trayectoria circular. ¿Qué quiere decir? Cuando la carga se está moviendo perpendicular al campo, así como vamos a observar, la trayectoria circular nos va a decir que aquí hay una fuerza centrípeta, ¿no? Entonces, en el movimiento circular que estudiaron en el curso anterior, ustedes también seguramente les explicaron qué era la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es la fuerza que apunta hacia el centro de la circunferencia. Acá entonces esta trayectoria de la carga tiene un radio, ¿no? R. R es el radio de la trayectoria. Y la fuerza centrípeta se calcula como la masa por la aceleración centrípeta. ACR. Y también les debieron haber explicado los profesores que la aceleración centrípeta se puede calcular con la rapidez al cuadrado dividido entre el radio de la trayectoria. Entonces, si estamos observando que aquí hay una fuerza centrípeta, ¿quién sería la fuerza centrípeta? La fuerza centrípeta sería entonces la fuerza magnética, ¿no? Por ejemplo, en una cuerda, sujetando una piedra o una canica o cualquier objeto, ¿no? Si realizamos un movimiento a la piedra en un plano vertical, ahí la fuerza centrípeta sería la tensión en la cuerda, ¿no? Ya más o menos así funciona esto de la fuerza centrípeta. La fuerza que hace que la carga esté siempre en el trayectoria circular y no salga, no escape, ¿no? Es la fuerza. Lo mismo, ¿no? A ver, en el caso de estos se ven los óvalos. Cuando el auto está pasando por una curva, ¿no? Entonces tendemos a irnos hacia el centro, ¿no? De la curva, ¿no? Está presente ahí una fuerza centrípeta. Entonces, si la fuerza centrípeta es la fuerza magnética, vamos a poner aquí, es por la señal que se escucha, pero voy a repetir igual, ¿ya? Entonces, vamos de nuevo a repetir. La fuerza centrípeta es la fuerza magnética, porque la fuerza magnética es la única que está presente aquí. Entonces, por eso lo igual. Esta fuerza centrípeta, ¿qué es? Masa por aceleración centrípeta. La fuerza magnética, ¿qué es? Valor absoluto de carga, rapidez y campo. ¿Ya? Entonces, igualamos las dos expresiones, ¿no? Igualamos, y vamos a tener esto de aquí. Vamos a tener lo mismo que está acá, carga, campo, velocidad, ¿no? Y acá podemos despejar la velocidad. A ver, despejando la velocidad, carga, el campo, ¿no? Acá sería la masa y esto. Acá tienes una fórmula para calcular la velocidad del movimiento circular. Es la velocidad, pero esta es la rapidez, o sea, es el valor en todo caso de la velocidad, ¿no? Es la rapidez. Porque la dirección está cambiando, pero el valor sigue siendo la velocidad, entonces sería calculada a partir de esta forma. Y estas de aquí también se puede obtener a partir de esta igualdad todos los parámetros de un movimiento circular. ¿Cuáles son sus parámetros? El periodo, angular, radio, trayectoria. ¿Cuánto será el radio de la trayectoria? No longitud recorrida, es radio de trayectoria. Se refiere a la longitud de arco, ¿no? al camino que se mueve la carga de un punto a otro. Entonces, todo esto no me salió tan derecho, voy a tratar de hacerlo derecho. Los alumnos confunden longitud con trayectoria y eso no es lo mismo. Confunden, perdón, longitud con radio de la trayectoria. Entonces, mira, este es el recorrido, ¿no? Este es su recorrido. Toda esta longitud de arco es su recorrido. Y el radio de la trayectoria es este. Si conocemos el ángulo alfa, podemos saber cuánto es la distancia o la trayectoria recorrida, ¿no? La longitud recorrida sería
alfa por R. Entonces, el radio de la circunferencia es el radio de la trayectoria, pero la trayectoria y la longitud se refiere a la longitud de arco. Entonces, por esa razón, no hay que confundir la trayectoria con el radio de la trayectoria. ¿Qué más tenemos? Frecuencia angular. Bueno, la frecuencia angular depende de la carga, el campo, la masa, ¿no? Estas son cuestiones que han sido calculadas. En todo caso, recomiendo usar un formulario ahorita, o ya se ha regularizado la señal y se escucha de corrido. Hace un momento quizás, porque me apareció el mensaje de la señal de internet entrecortada, ¿no? La señal, problemas de conectividad aparecen, ¿no? Y no que aparece, que tengo que repetir de nuevo porque tratar de solucionarlo en un momento. Vamos a hablar ahora de fuerza magnética sobre un alambre conductor, ¿ya? Entonces, en un momento voy a tratar de corregir esta posición, ¿no? Voy a conectar a ver estoy con Wi-Fi, voy a conectar los datos móviles, quizás con eso sea más continua la señal. Por un momento me voy a salir de la reunión, ¿ya? Quizás me voy a salir de la reunión por un rato. Ya, a ver, ya estoy conectada con datos móviles, espero que no haya interrupción, de todas formas me indican ay, para tener que repetir. Ahora vamos a hablar de la fuerza magnética sobre un conductor, sobre un conductor, ¿no? Rectilíneo es un caso particular, ¿ya? Porque el conductor, el alambre conductor puede ser rectilíneo, puede estar doblado, ¿ya? Por eso se utiliza esta fórmula, una integral. ¿Ya? Así como las cargas están en un lugar donde hay un campo magnético y estas cargas sufren el efecto de la fuerza, también puede haber un alambre que conduce corriente en ese campo y el efecto del campo sobre el alambre va a ser la desviación del alambre. ¿Cómo se calcularía? Se utiliza esta fórmula, integral, corriente, diferencial de longitud, producto vectorial, campo. Se vuelve particular cuando el alambre es recto, ¿no? El alambre es un alambre rectilíneo o se conoce la longitud del alambre, se utilizará corriente, vector longitud por campo. Ya, a ver, ahora sí se escuchó fluido la señal, hubo una interrupción. Todo correcto, Miss. Vamos a explicarles a qué se refiere el L vector. ¿Ya? Hay que explicar a qué se refiere el L vector. Miren, este es un alambre con una corriente dirigida a lo largo de esta dirección, ¿no? Podría ser el eje X. Eje X. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería, alumnos, la dirección de L? A ver. El valor de L es la longitud del alambre. ¿Ya? Pero, ¿cuál sería la dirección de L? A ver, si yo les pregunto, L vector, ¿cuál sería la dirección? Hacia el eje X, la dirección que tiene el eje X. No les escucho bien, creo que ahora me audio. La dirección que tiene el eje X.
Ay, me había conectado otros audífonos que no eran. Ustedes estaban hablando con otros, yo estaba con otros audífonos. Seguramente por eso se está entrecortando la señal. Recién me he dado cuenta. Mil disculpas. A ver, un alumno estaba hablando, disculpen, sobre la dirección de la corriente. ¿Cuál Sí, es ese? profesora, ya decía que iba en base a la dirección del eje X. Ya, muy bien. Entonces, la dirección es el vector unitario y, ¿no? Así. Tenemos el vector longitud, me va a indicar el valor de la longitud del alambre y la dirección me va a señalar hacia dónde está dirigida la corriente, la intensidad, ¿ya? Por eso que se le dice vector longitud. Y el campo magnético, bueno, el campo magnético puede tener direcciones distintas, ¿no? Puede ser que la dirección sea así, puede ser que el campo esté también perpendicular, ¿no? Puede ser que un campo hacia arriba, o oblicuo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué se debe de observar acá? El ángulo que forma el campo con la dirección de la corriente. Y ese sería el ángulo phi. ¿Y dónde lo voy a utilizar? Lo voy a utilizar en esta fórmula para hallar el valor de la fuerza, ¿ya? Les voy a colocar la fuerza es igual a I por L de. Y acá vamos a poner el seno de phi. Esta fórmula te permite hallar la magnitud de la fuerza. Estaba hablando con los auriculares incorrectos, por eso seguramente no me escuchaban. Y yo tampoco les escuchaba. Todo lo que hablaron antes no pude escuchar porque estaba con auriculares incorrectos. Ya, entonces acá tenemos ILB seno de phi, ¿ya? Y esto es su forma vectorial. Vector fuerza, magnitud de la fuerza. ¿Qué le sucede al alambre entonces? El alambre va a desviarse. Por ejemplo, si acá vemos, ¿no? Este es un imán, ¿no? Este imán va a ser la fuente magnética. Acá se coloca un alambre. Inicialmente no transporta nada. No se va a ver nada, ningún efecto. Cuando transporte la corriente, ahí es donde se va a ver el efecto, ¿no? ¿Qué va a hacer el alambre? Se va a desplazar un poquito de su posición. Se está desviando el alambre por acción de una fuerza. Esa fuerza es la fuerza magnética que le ejerce el campo al alambre. ¿Ya? Vamos a ver entonces ahora ejercicios, pero antes hay que recordar esto, el producto cruz. El producto cruz es el producto vectorial, ¿no? Acá lo vamos a llevar a vectores unitarios, ¿no? Cada eje, el eje X, el eje Y el eje Z, tiene su dirección de vector unitario. Así también como el eje X negativo, el eje Y negativo y el eje Z negativo. Para el eje X positivo, su unitario es Y, ¿no? Para el eje Y positivo, su unitario es J, y para el eje Z, su unitario es K. Cuando se realicen los productos, todo producto vectorial siempre se considera una dirección antihoraria. En esa dirección se multiplica. Y por J, multiplicamos I por J. ¿Cuánto es I por J? K. K. K, ¿no? Entonces siempre va a ser el vector perpendicular a ellos dos. En la dirección IJ, el vector sería K. Sigamos el orden. J con K. Cuando multiplicas J con K, ¿cuál es el unitario? Y. Y I, ¿no? En el gráfico también lo puedes ver. J por K es I. Ahora, el último orden, K por I, K por I, J. K por I, J. Ya, ahora, si queremos al revés multiplicarlo, o sea, J por I ahora,
Si queremos K por J, o queremos I por K, ¿cómo cambia el resultado? El resultado va a ser Se igual, vuelve pero opuesto. Signo opuesto. negativo. Sí, o sea, es la dirección contraria. Por eso se le coloca el signo negativo. Y cuando se multiplica por el mismo unitario, el ángulo que forman es 0. Seno de 0, 0. Por lo tanto, el producto es 0. Ya, entonces eso lo muestra acá estas tablas, ¿no? Ahora, si no nos recordamos de memoria, habría que utilizar unas tablas para tener el valor de los productos unitarios. Acá lo usan así en esta dirección, mira, I por J de acá, J por K de ahí, ¿ya? K por I de J, así también lo utilizo. Son reglas para recordar el producto de vectores unitarios. Porque lo que estamos trabajando acá en nuestras fórmulas son productos, pues, ¿no? Entonces necesitamos de los unitarios. Vamos a ir a un ejemplo donde utilice producto de vectores unitarios, ¿ya? Vamos a ver el ejercicio 2. Un alambre que transporta corriente estable de 2.4 amperios. Vamos a colocar los datos. Primero, la corriente 2,4 amperios. La longitud del alambre 0,75. Y si quiero el vector longitud, ¿qué debería colocar acá? ¿Qué dirección tiene la corriente? Necesitamos, para el cálculo de la fuerza magnética, hacer uso de esta fórmula. Por eso que necesito identificar cuánto es el vector longitud. Este alambre dice que está a lo largo del eje X, ¿no? Dentro de un campo uniforme, y además dice la corriente está orientada en la dirección positiva de las X. Por lo tanto, la dirección del vector L, ¿qué dirección es? ¿Qué dirección es? Horario. Dirección I, porque dice Y que está a lo largo de los ejes positivos, ¿no? El eje X positivo. Un momento, voy a guardar este archivo, no se vaya a borrar y no haya guardado cambios. La semana 8. Ya. Entonces tendrá dirección I. Acá coloca. Ya, ahora sí reemplaza los datos. X de producto cruz, y aquí va el campo, 1,6. Tú no puedes cambiar el orden, porque si tú cambias el orden a este producto, tu resultado no va a ser el correcto, porque la fórmula dice hay que multiplicar de L a B, ¿ya? Y el producto de L a B no es el mismo que el de B a L, ¿no? Ahí la dirección sería contraria, ¿no? Por esa razón tienes que respetar el orden del producto cruz y primero multiplicar de L por B. Acá lo que podríamos hacer es multiplicar los números, ¿ya? Los números multiplicar 2,4 por 0,75 por 1,6, ¿cuánto da? Solo los números. Que en los números no habría problema, ahí sí podemos intercambiar, no habría inconveniente. ¿Cuánto sale la multiplicación?
2,88 mis. Ya. Y ahora multiplicas los unitarios. Voy a escribirlo en un paréntesis. Y por K, ¿no? Ahora sí, quiero que me indiquen. ¿Cuánto es I por K? Menos J. I por K es menos J. Por lo tanto, la respuesta sería ¿no? Menos J. Puede ser como una respuesta, pero también puedes ponerlo así. Entonces, la fuerza, ¿hacia dónde está dirigida? ¿Hacia dónde tiende a desviarse la carga? ¿Hacia dónde se desvía la carga? El eje negativo en Y. En la dirección del eje Y negativo también. Entonces, eso es, ¿no? Vamos a ponerlo. Perdón, no es la carga, es un alambre, ¿no? El alambre hacia el eje Y negativo. ¿Ya? Entonces, acá hemos visto un ejercicio aplicando la fórmula vectorial. Porque acá la pregunta dice, ¿cuál es la fuerza magnética? No dice cuál es el valor de la fuerza. Ahora vamos a hacer un ejemplo con cargas, ¿ya? Acá ya hemos visto un caso de corriente, ahora vamos a un caso de carga. O del alambre mejor, ¿no? Ya que estamos hablando de corriente, acá también un caso de alambre, pero calculamos la magnitud de la fuerza magnética sobre el alambre. Entonces, como voy a calcular la magnitud de la fuerza, utilizaré esto. Acuérdense, es la corriente, la longitud del alambre, el valor del campo y el seno de un ángulo phi. Estamos usando la fórmula para hallar el valor, la magnitud de la fuerza. Y en este caso era un vector. Ya, a ver. Vamos a reemplazar los datos, pero hay que... Pero, hay que profesora, pero ahí abajo solo decía fuerza magnética, no indicaba que era un vector. No, lo que sucede es que la fuerza magnética es un vector. Igual que en el caso de los campos, ¿no? En el caso de los campos eléctricos y fuerzas eléctricas. Yo les había dicho, si el problema te dice calcula la magnitud, tú tienes que utilizar esto, ¿no? El valor de la magnitud. Pero si el problema no te dice la magnitud, tienes que utilizar la fórmula vectorial porque vas a dar tu respuesta completa en vector. Ya que la fuerza es un vector y la magnitud se refiere al valor de la fuerza. Entonces, habiendo aclarado eso, vamos a determinar cuánto vale phi, ¿no? Porque la corriente se sabe, es 35. La longitud se sabe, es 4.5 metros. El campo se sabe, 6.70. Por lo tanto, hay que identificar cuánto es phi. A ver, ¿cuánto sería phi, alumnos? ¿Cuánto vale phi? La dirección del campo es hacia abajo. La dirección del campo es hacia abajo. Suficiente con una sola flecha. ¿Ya identificaron phi? No, phi. Phi es el ángulo. ¿Cuánto es el ángulo phi? ¿Cuánto? Este es phi. ¿Cuánto es el ángulo phi?
Ninguno. El ángulo phi es el ángulo entre el campo magnético y la corriente, ¿no? Todo esto será phi. Y sería 129,7. Así es. 129,7. Es el ángulo entre la dirección del campo, perdón, entre el vector campo. Pongo la dirección entre el vector campo y la corriente, ¿no? O la dirección de la corriente, ¿no? Ya, entonces se tiene que restar, pues, ¿no? Phi se obtiene de la resta de 180 menos el ángulo teta. Y como teta es 50,3, phi será 129,7. Eso es lo primero. Una vez que ya tienes el ángulo, ya lo reemplazas en tu fórmula para calcular la fuerza magnética. Pero en magnitud, ¿ah? El módulo de la fuerza magnética. La corriente es 35. La longitud del alambre es 4,5 metros. El campo tiene un valor de 6,7 por 10 a la menos 2 teslas. El seno de phi, bueno, pongo seno de 129,7 grados. ¿Cuánto es el valor de la fuerza magnética? $8,12 newton. Sí, mis 8,12. Ya. Entonces ahí la fuerza magnética tiene un valor de 8,2. Valor, porque acá dice calcular magnitud, calcular el valor. Ya, entonces cada vez que vean ángulos, ¿no? Y se puede determinar la magnitud, se utiliza esta forma. Vamos a ver entonces ahora Mis, sí con cargas. pues, ahí está mis, por favor. Ya, muchas gracias, mis. Ya. Ahora veamos con cargas, o con una carga. Siempre la fuerza actúa sobre una carga, es sobre una, no sobre un conjunto de cargas, sobre una. Acá, la carga es el protón. Se mueve con velocidad de 8 por 10 a la 6 a lo largo del eje X. El protón entra a una región donde tiene un campo de 22,5. Su dirección que dice forma un ángulo de 60 con el eje X. ¿Qué dirección? Estamos hablando de la dirección del campo magnético. Entonces nos piden calcular el vector fuerza magnética. Bueno, vamos a identificar que la dirección del campo es 60 con el eje X. Aquí está el campo. Está el eje X. Cada vez que le digan así dirección, ustedes tienen que hacer un pequeño gráfico y ahí situar el vector. Ya está, ¿no? 60. Entonces yo ya voy a tener la forma del vector, pues, ¿no? Su módulo, ¿cuánto es? 2,5. Entonces, ¿cómo yo expreso un vector? Su módulo por su dirección. Su módulo por su dirección. ¿Y cuál sería la dirección? Coseno de 60 por i más seno de 60 por j. ¿Se acuerdan del unitario? Coseno y seno. Acá se hace o también se hace como una descomposición, ¿no? En de 60. ¿Ya? Entonces el campo sería, vamos a reemplazar, ¿cuánto es el valor? 2,5
Coseno de 60 es 0,5. Seno de 60 es 0,5 raíz de 3. ¿Cuánto es 2,5 por 0,5? 1,25. Acá sería 1,25 raíz de 3J. Ya tengo la representación del campo magnético en vector. ¿Ya? Entonces, todavía no he resuelto el problema, solamente he identificado mi dato de campo magnético. La velocidad. ¿A qué es igual la velocidad? ¿A qué sería igual la velocidad? Acá dice, tiene un valor de 8 por 10 a la 6. Pero ¿cuál es su dirección? En el eje X. Y En el eje X, ¿no? O sea, vector unitario Y. Muy bien, metros por segundo. ¿Ya? Entonces el protón se mueve a lo largo del eje X, el protón entra a una región donde tiene un campo magnético de 2,5 T, ya su dirección acá hemos hallado con eso el vector campo. Y ahora vamos a calcular el vector fuerza magnética. El vector de fuerza magnética es, ¿no?, la carga sin el valor absoluto, multiplicamos la velocidad por el campo. Reemplazamos. ¿Cuánto es la carga? ¿Cuánto es la carga de un protón? ¿Ah? ¿Cuánto es la carga? 1,6 por 10 a la menos 19. Ya. Y el signo importa, ya, el signo sí importa aquí. Si fuera un electrón, se colocará menos 1,6 por 10 a la menos 19. Es un protón. ¿Qué más? La velocidad, 8 por 10 a la 6. Y Producto cruz del campo de todo esto. ¿Ya? Ahora, al igual que hemos resuelto el problema, ¿dónde está el problema? De la misma manera vas a tener que resolver. Ya, a ver, resolviendo. Primero, estos dos números que se multiplican. ¿Cuánto da el resultado de 1,6 por 10 a la 19 y 8 por 10 a la menos 6? ¿Cuánto es su resultado? ¿Cuánto es el resultado de ellos dos? uno coma 28 por 1,28. 10 a la menos 12. Ya, gracias. Muy bien, es 1,28 por 10 a la menos 12. Pero acá está I, ¿no? Entonces tiene que ser I. Entonces, esto tenemos que multiplicarlo por todo lo que está acá. Pero miren, ahí aparece, ahí está apareciendo I otra vez, ¿no? Y por I. Claro, entonces de frente puedes decir, ¿no? Como I por I es 0, este término no aporta para el cálculo de la fuerza, porque I por I es 0. ¿Ya? Entonces se puede anular de frente. Yo lo voy a colocar todos los pasos, pero ya hay procedimientos en los cuales tienes que darte cuenta que es obvio que se puede eliminar, ¿no? Y solo nos centramos en este segundo con esto. ¿Ya? A ver, multipliquemos. 1,28 ya sé que se elimina, pero estoy haciendo todos los pasos
para que el resto de estudiantes también entienda por qué es que sale 0. Ajá, ya no le voy a poner el i porque todos los números. Ya, entonces he aplicado la propiedad distributiva. Entonces ahí, como me indicaron, esto es 0. ¿Cuánto es i por j? K. K, muy bien. Ya, ¿cuánto sale este número? Multipliquen esto, ¿cuánto da? Dice, a mí me sale 2,77 por 10 a la menos 12. Ya, está bien. 2.77 Por 10 a la menos 12. ya, por 10 a la menos 12. Y aquí esto i por j nos da acá. Esta es la respuesta a la pregunta. Vector fuerza magnética. ¿De dónde salió el i por j acá? Nuevamente les decía, ¿no? Aplicando el producto de vectores unitarios, i por j de acá. Y por i, 0. ¿Ya? Entonces, ¿entienden? Así se tiene que evidenciar. Claro que si ves que es rápido, ya no colocas, pues, ¿no? Todo esto ya no, y dices es 0 de frente, ¿no? Y solo te enfocarías en las partes que sí, pues, producen fuerza, como por ejemplo multiplicar esto por esto. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la respuesta a la pregunta. Calcula el vector fuerza magnética, este es el vector fuerza magnética. ¿Hacia dónde se desvía el electrón? El electrón está viajando, mira, en el eje X, ¿no? Está moviéndose en la dirección del eje X positivo. ¿Hacia dónde tiende a desviarse? Hacia el eje Z positivo. El protón, perdón, claro, es el protón. ¿Ya? Entonces, ¿se entendió, alumnos? ¿Comprendieron? Este Sí, método, profesora. Me dice en el primero, ¿puedo volver a poner el primer ejercicio para confirmar una cosa? En lo que está escrito. esto, No, el otro, el primero que hizo de todos. este. Sección del alambre. Ahí lo hizo con vector, pero Sí, pero la diferencia es que acá el campo solo tenía una componente. Por eso que es más rápido y solamente hay un producto. ya entendí. ¿Ya? Entonces, yendo a esa observación, miren, vamos a aplicar lo mismo, pero ahora para cargas, ¿no? Acá lo que y también la diferencia está en que esto es carga, ¿ya? Esto es un protón y esto es un alambre que transporta corriente. Ahora, ¿qué pasaría cuando el campo tiene 3 componentes y la velocidad también tiene 3 componentes? Entonces, hacerlo así de manera lineal los productos, nos van a aparecer muchos términos, ¿no? Aplicando distributiva, muchos términos aparecerían. Entonces, el producto vectorial se resuelve más rápido utilizando la determinante. ¿Ya? Entonces, vamos a resolver el ejercicio 1 aplicando determinante para el producto vectorial. A ver, voy a identificar los datos. Es un protón, ¿no? Entonces, el protón, su carga, su velocidad del protón,
el campo en donde está el protón. ¿Ya? Entonces aplicamos la fórmula fuerza magnética vectorial. Ahora acá dice magnitud, ya, pero no voy a utilizar la fórmula donde aparece el ángulo, porque no podría saber fácilmente cuánto es el ángulo entre la velocidad y el campo. Voy a primero calcular el vector y luego calcularé su magnitud. Ya, entonces acá la pregunta dice cuál es la magnitud. Ya, lo voy a dejar al final, pero primero voy a calcular el vector fuerza. Si conozco el vector, puedo hallar su magnitud también. Ya, entonces vamos a utilizar la fórmula vectorial para calcular el vector fuerza. Fuerza magnética es carga, velocidad, producto, campo. Entonces acá se trabaja por partes. Primero calcularemos esto. ¿Y cómo calculamos eso? Por acá vamos a escribirlo en otro color. Construimos lo siguiente. Una matriz al cual se debe de calcular su determinante. En la primera fila van IJK, en la segunda fila van los elementos de la rapidez o velocidad, y en la tercera fila va lo del campo, ¿no? Tiene que ser en ese orden. Velocidad segunda, campo tercera. Y la primera, IJK. Sin cambiarle ningún signo. ¿Ya? Así, IJ y K. 1, 2, menos 3. Y acá se colocan las barritas del determinante. ¿A qué es igual esto? Voy a utilizar la calculadora de determinantes para tener rápidamente mi respuesta. Acá ya la había calculado con la sección anterior que tuve clase, pero vamos a desde un inicio. ¿Ya? Vamos a ir acá a determinantes. En este caso, este es el enlace. Ya para que lo hagan a la par conmigo, van a escribir aquí, ¿no? Borran a 3 solamente. 3 filas, 3 columnas. Ponen IJK. ¿Acaso es esta opción, no? Ya no solución de sistema de ecuaciones lineales, ahora determinante, calculadora determinante. IJK. Acá vamos a colocar los elementos, ¿no? Era 2, era menos 4 y era 1, ¿ya? Y aquí era 1, era 2 y menos 3. ¿Ya? Eso está acá. ¿Ya? Y ahora acá aplicas cualquier método para determinar. Esta es una matriz, ¿no? Entonces quiero determinar bueno, calcular el determinante. Regla de Sarro. Aquí está mi respuesta. ¿Ya? Entonces es 7J, 8K, 10I. Ordenando 10I más 7J más 8K. Entonces tiene sentido que salga un vector, pues, ¿no? Cuando estoy multiplicando dos vectores, debo tener otro vector. Vamos a ponerlo así. Ya, entonces este resultado salió 10i más 7J más 8K. Entonces ya tienes esto y ahora lo reemplazas acá. ¿Ya? Entonces reemplazamos fuerza magnética es igual a carga 1,6 por 10 a la menos 19. ¿Cuánto es la velocidad por el campo? Todo lo que está aquí.
¿Qué más sigue? Multiplicar aplicando la propiedad distributiva. Todo este número que multiplique al 10, todo este número que multiplique al 7, y todo este número que multiplique al 8. Uno 6 por 7. Acá me estoy olvidando de ponerle el unitario. Tengo que ponerle I. ¿Ya? Más 11,2, 19J. Más 1,6 por 8. 12,8. Entonces lo que tienes aquí es tu vector fuerza eléctrica, fuerza magnética, no eléctrica, magnética. Ahora, a partir del vector, calcula la magnitud. ¿Cómo se calcula la magnitud de un vector? ¿Cómo calculamos la magnitud de un vector? Con una raíz cuadrada de las componentes del vector elevado al cuadrado, ¿no? O sea, las componentes son estas. Hay que elevarlas al cuadrado y extraer la raíz cuadrada. ¿Ya? Entonces sería 16. Y a todo esto una extracción de raíz cuadrada. Y acá como 10 a la 19 es término en común. Sale. Entonces acá vamos a resolver y calcular cuánto es la magnitud de la fuerza. Por 10 a la menos 19. A mí me sale 23,35. Por 10 a la menos 19. Sí, mis. 2,34. ¿No? Llevándole a una notación científica de 2 decimales. 2,34 por 10 a la menos 18 newton. ¿No? Y a eso sí sería mi respuesta en magnitud. Ya, esta es la magnitud. Entonces, puedo conocer el vector. Conociendo el vector, puedo también hallar la magnitud de la fuerza. Acá sí tendría que aplicar este método porque la velocidad tiene 3 componentes, el campo tiene 3 componentes y no tengo manera de saber directamente cuánto es el ángulo. Por esa razón estoy utilizando esta matriz y voy a calcularle el determinante. Ahora, el determinante, si quieres, lo puedes calcular, ¿no? En la misma hoja, haces todos tus procedimientos y calculas el determinante. ¿Ya? O de lo contrario, usas la calculadora que es de facilitado ahí y con eso más rápido puedes calcular, ¿no? Una vez que calculaste el determinante, lo reemplazas. Esto se reemplazó acá. Y se resolvió y calculó la fuerza magnética. ¿Ya? Entonces, hasta acá hemos visto ejercicios donde estamos calculando fuerza magnética de una carga en movimiento y de alambres rectilíneos que transportan corriente. Faltaría ver ejemplos, también les tengo que mostrar eso, donde analicemos o utilicemos estas fórmulas, ¿no? Un movimiento circular.
En un movimiento circular puedo calcular el radio, puedo calcular la frecuencia angular, puedo calcular el periodo. Entonces eso lo vemos en la próxima clase. Y bueno, acá hay problemas también. Voy a resolver uno de ellos, solamente uno de ellos, porque son igual, son parecidos, ¿ah? Entonces, el método resolver uno, ya ustedes lo pueden aplicar para cualquiera, ¿no? Puedo resolver el 4 o el 3, ya la próxima clase lo vemos, ¿ya? Porque me voy a demorar un poco más aquí, ¿no? Esto demora un poco más, porque es para analizar este problema. Ya bien, entonces alumnos, hasta ahora hay que repasar, ¿no? Por favor, les comenté que tienen un taller que va a ser el día viernes de 17 puntos, 10 preguntas, entre preguntas conceptuales y preguntas de cálculo, ¿no? Cuando son preguntas de cálculo, no necesitamos subir ninguna respuesta porque vamos a ver cuál de nuestras respuestas coincide con las claves y marcamos la clave y así presentamos, ¿no? Las preguntas. El tiempo solamente es 30 minutos, ya 30 minutos. Tienen que ustedes venir preparados porque las preguntas de concepto son preguntas que pues se resuelven en segundos nada más, ¿no? En cuestión de segundos. Entonces, alumnos, se les está dando ese tiempo, aproximadamente 3 minutos por pregunta, pero por favor consideren que las preguntas de concepto no nos van a demorar 3 minutos. ¿Ya? Entonces, hay que repasar y estudiar qué temas, los temas de corriente, potencia, resistencia equivalente, y además el tema de campo. ¿Ya? Y con lo que hagamos la próxima clase, perdón, el miércoles, ya con eso estamos listos para rendir esa evaluación. Ahora, si son 17, nos faltan 3 puntos más. Profesora, ¿Te escucho? Dime. Aldair, ¿quién estuvo hablando? Ya, si son 17 puntos, faltarían los 3 puntos más, y los 3 puntos más lo van a ganar si hacen esta tarea. Ya, acá tienen que irse a la semana 8, sesión 1, y acá dice tarea. Es una tarea para que ustedes investiguen un poquito más sobre las aplicaciones del magnetismo, y para cada grupo se ha seleccionado, ¿no? Un determinado sector industrial, ¿no? La automoción, la aeronáutica espacial, la alimentación, electrónica, eólica, construcción, manufactura, minería, robótica, medicina. Entonces el grupo perteneciente, por ejemplo, al grupo 8, en la minería, a ver cómo el magnetismo está presente, ¿no? A ver, mencionar ejemplos, ¿no? Donde evidenciamos el uso del magnetismo dentro de la minería. Por ejemplo, si estoy hablando de minería, no voy a hablar de algún equipo utilizado en medicina, ¿no? Porque por eso están bien separados los temas, para que así ustedes se enfoquen solo en el sector que les ha tocado como grupo. Y tampoco no se completan páginas, ¿no? De 2, 3, 4, no. Máximo una página, y en esa página deberás mostrar brevemente, describir cómo estas industrias en el sector han utilizado el magnetismo y están utilizando el magnetismo, ¿no? Mencionando ejemplos y además colocando la fuente de información de donde has extraído eso. Eso tienes que colocarlo como un punto importante, porque si no colocas la fuente de información, entonces no se valida acá los 3 puntos para el estudiante. Esto es una tarea grupal, ¿eh? Así que lo pueden ahí dividir, o bueno, ya verán cómo están Profesora, disculpe, y van compartiendo sus respuestas. ¿solamente uno va a enviar la tarea o cada uno? No, solamente uno envía, porque esto es grupal, así que el archivo que envíen, todos los alumnos lo van a poder ver. Y por eso coloquen sus nombres y apellidos en el archivo, para que yo pueda poner los puntos a los alumnos que están participando. Por favor, no envíen en Word, ¿ah? Envíenlo en PDF. Cuando abro, tiene que estar en PDF para que así no haya distorsión de la letra, no haya imágenes que tal vez no hayan querido colocar. Ustedes vean cómo presenta su trabajo, y eso no es mucho, no es muy trabajoso, pero sí le doy 3 puntos para que tengan como un complemento del otro taller, ¿no? Porque el otro taller sí es para que cada alumno
describa lo que sabe, ¿no? Describa lo que ha aprendido, sus conceptos y todo lo demás, ¿no? O sea, en las preguntas del taller del viernes son 17 puntos, porque son 10 preguntas, algunas son de 2, algunos son de 1 punto, ¿no? Entonces tienen que ir completando en media hora, y ahí tienen entonces su taller 4, y ya con eso cerramos los talleres calificados, porque el único taller que faltó es el 4. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta quieran hacer? Ah, el plazo, si no les había dicho, acá está, el 7 de octubre, ¿no? O sea, de acá a 3 días, y hasta las 9:45, alumnos. Antes de iniciar la clase, ya todos los grupos tienen que publicar esta pequeña tarea. 7 de octubre, 9:45. El grupo que me diga, se ha cerrado el sistema, no he podido publicarlo, ya no va a tener, ya no voy a cambiar esto, porque con tiempo ustedes tienen que trabajarlo, ¿no? Si quieren más tarde o mañana, pero traten de que sea en el tiempo que se ha establecido, porque ninguna tarea se va a recibir por correo. Y así vamos a cerrar ya el tema de las evaluaciones permanentes. Solamente nos falta el día viernes en un taller de preguntas, y ya la próxima semana viene el parcial, ¿no? Y bueno, el laboratorio también lo han rendido, falta revisar esas notas. Entonces ya están acumulando notas y ya más o menos el alumno sabe cómo está, ¿no? Si necesitas mejorar, tienes que, como le comento a todos los salones, tienes que seguir practicando, estando en clase, participando, y el proyecto, que es muy importante, ¿no? Trabajar bastante en el proyecto para que puedas sacar una buena nota con tu grupo. Ya, bueno, entonces sería todo, ya no avanzamos más. La Profesora, próxima clase continuaremos disculpe, con el tema. lo de las preguntas que va a realizar, ¿eso es grupal o cada uno individual? Es individual. Cada alumno ingresa al examen, que vamos a hacerlo durante la clase. Les voy a habilitar ahí, les voy a decir en qué momento ingresarán, y cada uno tiene que responder sus preguntas. Ya, profesora, gracias. Ya. Ahora, si lo resuelven como grupo, ya esto yo lo dejo a criterio del grupo, ¿no? Porque posiblemente no encuentres las mismas preguntas que tu compañero. Ya, entonces eso es un criterio, eso es algo que ustedes ya lo manejan por interno, porque yo no los controlo a través de su WhatsApp, ¿no? Entonces ya cada grupo lo maneja, si quiere, se juntan y lo responden en grupo, pero las preguntas van a ser diferentes y al azar, ¿no? Puede tocarte cualquier pregunta del banco. Por eso son preguntas extraídas de un banco que se ha elaborado. Ya. Bien, entonces alumnos, continuamos con la clase la próxima sesión. Cuídense, tengan muy buena tarde. No se olviden de su pequeña tarea, vence el 7 de octubre a las 9:45. Avisen a su grupo de WhatsApp general para que todos estén enterados, ¿ya? Gracias, gracias Jefferson.